El programa planteado por las compañeras que me precedieron es una base sumamente sólida para ir a enfocar en otros temas que surgen muy claramente del material que ha preparado este gobierno, pero es importante partir de esto de la consideración que está en todos los textos, tanto del proyecto de la ley maestro como todos los textos que tienen que ver con su principal objetivo, que es la destrucción de la secundaria y que ahora vamos a ver. Todos señalan a las leyes anteriores de los 12 años de kirchnerismo como la base en la cual se sustentan para poder enfrentar, digamos, esto que lo presentan como el paso hacia la secundaria del futuro, a la secundaria y a la educación del 2030, y para un sector que, de alguna manera, ha respirado un poquito sobre la base de plantearse como un cambio de aquello, tener que sostener que lo hacen sobre la base de que mantienen lo que ha sido la estructura de destrucción educativa del kirchnerismo es un elemento político que nosotros tenemos que utilizar para demoler a esto que se lo presenta como una alternativa teórica de desarrollo de una educación de calidad. Tenemos que tener claro que vamos en una lucha política con el gobierno y que en esa lucha con el gobierno cuenta con la colaboración del kirchnerismo, mucho más ahora después de lo que han sido las elecciones, y con la colaboración de la burocracia sindical, ¿no es cierto?, que ha dejado pasar esto y que no critica el plan maestro, no rechaza el plan maestro, sino que establece una posición crítica sobre él y critica aquello que le parece que está mal, pero deja pasar aquello que le parece que está bien y que en su momento lo señaló como, bueno, algo importante, algo que era un listado de buenas intenciones. Si hay un listado de buenas intenciones, sacarémosle, dice la burocracia, lo que está mal y vamos por lo que está bien. Nada más y nada menos que lo que han hecho en este casi periodo de 2 años, votándole todas y cada una de las leyes que consideraron buenas. Imagínense cómo serán las que consideraron malas. Entonces, es un primer punto a tomar en cuenta. Hay que demoler esto que es pico y pala contra la educación pública, no es otra cosa, para que ningún padre, ningún trabajador crea que esto es un elemento para desarrollar una educación mejor. Porque en una de las partes de este proyecto de ley se dice que el problema de la realidad de la educación actual tiene que ver con el hecho, no voy a encontrar exactamente la frase, pero está por ahí planteado, de que un buen alumno es tan bueno como es bueno su profesor. Por lo tanto, el centro de la crisis de una educación que ha derrumbado lo vuelven a colocar contra los trabajadores de la educación. Entonces, esto es un aspecto importante. Segunda cuestión. En los fundamentos dice que el objetivo es focalizar la formación, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación secundaria de adultos, de jóvenes, niños, adolescentes y adultos, en los saberes socialmente significativos y las capacidades para el desarrollo integral de la economía nacional. Los saberes socialmente productivos o significativos son aquellos que establecen los que dominan la sociedad. Por lo tanto, están planteando adaptar desde el fundamento la educación en función de las necesidades de los capitalistas. Ahora, esto tampoco es nuevo. La que insistió con esto en forma brutal fue la reconocida nacional y popular Adriana Puigros, que lo desenvolvió claramente cuando fue directora general de educación y que lo, digamos, registró para la historia en un artículo en Clarín donde decía: se acabó la etapa de mi hijo el doctor y ahora hay que preparar, ¿no es cierto?, para el cuadro laboral. Entonces, este es el primer aspecto, o el segundo, que yo quería tocar. Y por lo tanto, lo primero es adecuar por completo la escuela a las necesidades capitalistas en un cuadro de crisis económica y retroceso industrial, y en segundo lugar, atacar las condiciones laborales docentes y colocar a los docentes como los responsables. El tercero es profundizar el ajuste. Voy a dar un solo ejemplo para no abundar. Cuando hablan de la inclusión en la educación especial, vuelven a Farías de Castro. Para algunos a lo mejor lo recordarán, que dijo que no había que gastar más plata en hijos de borrachos, prostitutas y no me acuerdo qué cosa más, que serían los hijos, los niños que tienen capacidades diferentes.
Y estos dicen que el problema que tiene la educación inicial es que el 90% de los casos corresponde a diagnósticos mal realizados sobre deficiencias mentales, cuando en realidad lo que se está ocultando con eso es el fracaso escolar que anida fundamentalmente en los hogares de bajos recursos. Feria de Castro, Bullrich y compañía, no por nada el tipo se le escapó que 10 cuadras de asfalto, un pibe preso. Entonces, segunda cuestión, estamos en manos de picapedreros. Y nosotros tenemos que tomarlo como un argumento político. Bullrich, por todo lo que ustedes dicen, el tipo la reta porque nos enseña que los Homo sapiens lograron vencer a los dinosaurios porque estuvieron mejor organizados. Pero cuando vayamos a ver el tema de la educación secundaria, que voy a decir un par de cosas más de la cuestión del planteamiento de la ley del plan maestro, cuando vayamos acá vamos a encontrarnos que la principal consultora en la cual se apoya el plan de la secundaria del futuro es la consultora Snob Consulting, cuyo CEO es Gustavo Guaragna. Si ustedes se meten en Google, Gustavo Guaragna, cuando lo puse en Google, apareció con un turbante y una bola de adivino, porque el tipo aparte es mago e ilusionista practicante. Entonces, compañeros, lo primero que tenemos que explicar a la gente, y hay que decirlo, esto es una paparruchada que lo que busca es ocultar que van a seguir agarrando un pico y una masa para demoler la escuela pública. Lo tercero, o cuarto, ya no sé por qué punto voy, sería lo siguiente. Acá hay muchas metas de esto y lo otro. Sabemos que las metas grandilocuentes no las van a cumplir. Pero dicen que se apoyan para mejorar la educación secundaria y la educación técnica en un informe que hizo el actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es el informe de INET sobre las necesidades y capacidades que hay que armar para la educación en la Argentina, de acuerdo a lo que dicen los empresarios. En la introducción los empresarios dicen: si bien hay discusiones, existe un consenso de que la educación obligatoria debería tener como único objetivo la preparación para el mundo del trabajo. Chao. Es decir, que acá lo único que importa es ver cómo se va a armar mano de obra barata en este cuadro de crisis. En el plan maestro dice que en función de eso, no solamente es un objetivo esto, aquello y lo otro, sino que en el plazo de 2 años, la educación además se dedique en forma progresiva a preparar a los trabajadores que están fuera del sistema educativo. Es decir, hacer formación y capacitación de mano de obra fuera de los que están estudiando, que debe ser en forma constante. Es decir, compañeros, detrás de todo esto estamos en el cuadro, digamos, de una profundización brutal. Por eso los tipos dicen, en los documentos que presentan para armar la nueva escuela del futuro, que hay que hacer un nuevo modelo de desarrollo de capacidades. Las capacidades son los contrarios de una formación integral. Y entonces, vamos con la escuela del futuro, que no sé dónde dejé el papelito. Los tipos dicen lo siguiente, claramente, esto es lo que están aplicando en Capital y que comienza ahora, que es lo siguiente. Pasamos de la clase magistral a un trabajo autónomo y colaborativo. No habrá más clases magistrales. No se trata de explicar contenidos, sino de enfocar en las capacidades y habilidades para desenvolverse en la sociedad del futuro. Es una devaluación total de la formación. Concentrarlo en forma unilateral en aquello que es, y dicen claramente, preparar para actuar y no tener el conocimiento de lo que pasa, ni poder tener una proyección en lo que sería incluso el proceso de desarrollo en el cuadro del trabajo. ¿Me explico? Habilidades, capacidades, cosas que se establecen sobre la base de desenvolver un proceso de acciones, pero bajo ninguna circunstancia la capacidad de poder entender. ¿Eso cómo se va a hacer? En un 30% con docentes y en un 70% en una trayectoria autónoma del alumno, sin docentes. Es decir, que el 70% de nosotros, lógicamente, para una educación de este tipo, no somos necesarios.
Y por lo tanto está planteado el carácter brutalmente capitalista de todo esto, que, como digo, la burocracia sindical no lo ha enfrentado, no dice que está en contra de esto, sino que le plantea críticas. Obviamente, el tema de ver cómo se destruye, no sé cuántos minutos me quedan, pero el tema de cómo se destruye, no puedo mostrar todos mis papelitos entonces, pero el tema por el cual se destruye el estatuto del docente, no solamente por un ajuste, sino porque aplicar esta devaluación de la educación implica barrer de la escuela a los docentes y meter lo que ellos llaman facilitadores. Por ejemplo, los mejores estudiantes a los cuales le demos una beca y los transformemos en coachings de esta preparación que no es una educación, sino un entrenamiento laboral. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, es el problema que tienen los capitalistas desde el origen de la educación pública. Yo le puedo decir a los docentes cualquier cosa, pero adentro enseñan como se les canta el tujes. Y por lo tanto, la única manera de que no puedan enseñar como se les canta el tujes es que estén como en la escuela privada. Y les cuento una anécdota. Yo trabajé en una escuela de la comunidad suiza, el Collège Suisse Jacques Dalcroze. Y un día el tipo me llama y me dice: ¿usted está explicando, cómo está explicando el origen del mundo? Digo, no, bueno, qué sé yo. Entonces me empezó a apretar para que explicara la teoría creacionista. Esto es lo que quieren que hagamos nosotros, pero con las necesidades que plantean los empresarios y los capitalistas. Eso lleva a una cuestión que también planteó la ya mencionada Diana Puigros, que es la educación de la escuela autónoma. En uno de los documentos que después podemos hablar en el debate, que se llama Proyecto Institucional de Aprendizaje, se plantea armar un proyecto específico por escuela, y ahí van los gerentes de los que hablaba Graciela. ¿Me explico? El gerente tiene que tener todo el poder del director. Y se tienen que armar por proyecto las cuestiones. Porque mira, vos sos bárbara, él es fantástico, pero resulta que tu perfil, te quiero decir esto, lamentablemente no coincide con las expectativas de la comunidad. Entonces elegimos el coaching de 23 años, que no estamos en contra de la juventud, pero que hemos armado con la beca esa que no sé cómo carajo se llama, y reemplazamos a los docentes por facilitadores. Tenemos que destruir esto a fondo, pero claramente hay que señalar que esto tiene el aval de la burocracia sindical en algo que es su nicho educativo, y lo quiero leer tal cual. ¿Qué es esto? Para analizar esta situación es necesario convocar, dice el proyecto de ley maestro, todos los organismos públicos, empresas, sindicatos y organizaciones sociales para el desarrollo de estos proyectos específicos que tienen que ver con la formación laboral. Este es el negocio que tiene la burocracia sindical con centenares y centenares de centros de formación profesional, en los cuales, con mano de obra precarizada, desenvuelve esta política de educación, digamos, precarizada, que es la que está planteando el gobierno. Esto es lo que no rechaza la burocracia sindical. La burocracia sindical dice: tienen que discutirlo con nosotros. Discutamos y arreglemos cómo hacemos pasar esto. Por eso la lucha que se nos presenta el 7 de septiembre es clave, es ir montando los únicos elementos de apoyo que van a permitir derrumbar esta política de destrucción a mansalva de la educación pública, y es que la multicolor, los sectores antiburocráticos, ¿no es cierto?, que ganen la conciencia de los trabajadores, ¿no es cierto?, y de los padres, colaboren, porque la Celeste no va a poner en pie ningún plan de lucha. Y el último argumento que doy y termino es este: nos acusan a los que rechazamos esto de estar en contra de la formación para el trabajo. Les digo que esto atrasa, muchachos. En 1850, Marx y Engels plantearon la necesidad de una educación politécnica, omnilineal, es decir, con la formación completa, científica, anímica, moral, etcétera, que unificara el trabajo manual con el trabajo intelectual, refundara el hombre sobre sí mismo otra vez y estableciera las bases de una sociedad en la cual el hombre se pudiera disolver en ella, y planteaba la educación en los ámbitos de la intelectualidad y la formación
práctica desde la niñez, pero sobre otras bases. Ustedes vuelven al siglo XIX y nosotros nos quedamos con el mar del futuro. Adelante para terminar con esta educación de destrucción que quieren. Cambiemos el kirchnerismo y todos los sectores de la oposición que le votaron todas las leyes educativas a los que dicen que están en el cambio. Muchas gracias.